Hola, hola, ¿qué tal todo el mundo? Los demoledores y las demoledoras, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas noches, por lo menos desde este lugar del mundo. Bienvenidos una vez más a Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Ya desde el inicio, más de 70 personas conectadas. Qué lindo, nosotros recién llegados de vuelta aquí en Berlín después de un viaje espectacular por Madrid, realmente una experiencia única, poder haber podido realizar encuentros con eh, Antonio Alonso, con Fernando Moragón, haber podido participar en uno de los programas de Negocios TV desde el estudio mismo de Negocios TV y finalmente haber realizado un encuentro con los demoledores y las demoledoras, con los seguidores y las seguidoras del canal. Esa en última instancia el objetivo principal del viaje. Así que nosotros felices, muchísimas cosas aprendidas. Si alguno por ahí, alguna aparece interesado en todas las cosas hechas por ahí, bueno, en la pestaña de comunidad del canal, ahí aparecen, por ejemplo, las fotos de los encuentros con estos dos grandes del análisis geopolítico, después algunas fotos del encuentro con la gente por ahí, así que bienvenidas las visitas por ese lugar. Gente, hoy nos acompaña una vez más un experto en el arte de la guerra, quien ya nos acompañó en más de una oportunidad. Para todos ustedes, más que conocido, el señor Guillermo Laferriere. Hola Guillermo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Che, no lo de experto no va, está tipo que conoce algo, pero experto ya es un tema, ¿eh? Dale. Al lado del 99,9% Ah, de los ese es otro opinólogos tema. en los medios de Ese es otro tema. comunicación, súper experto. Em, Tu cargo, vos, teniente, no, perdón, coronel retirado, ¿verdad? Ese tu cargo, Sí, además con una maestría en geopolítica, con lo cual los análisis de Guillermo, él no solamente puede realizar análisis militares como un conocedor del arte de la guerra, sino también concatenar una perspectiva política y bueno, realmente en su Twitter presenta algunas ideas súper interesantes. Esta es la página de su Twitter, acá, arroba glaferriere. Hoy va a presentar algunas de las principales ideas sin desperdicio. Perdón, no lo estoy presentando. Ahora sí la estoy presentando. Esa es su página. Antes de comenzar con las preguntas a Guillermo, hoy naturalmente vamos a establecer el foco en la ofensiva ucraniana. Como lo quiero a él para las difíciles, voy a yo presentar muy rápidamente algunas de las cositas, bueno, un resumen de lo sucedido hasta ahora en estos pocos días. No lo quiero a él para estas cuestiones nimias, sino que a él lo quiero para las cuestiones más profundas. Por el momento, bueno, recapitulo lo sucedido hasta ahora. Finalmente la ofensiva ucraniana, la ofensiva como la llamaba Fernando Moragón, primavera-verano, tan anunciada finalmente comenzó. Por el momento aparece como sin éxito, podemos caracterizarlo como una ofensiva sin éxito. Estoy realizando un esfuerzo para no caracterizarla apresuradamente como fracaso, recién comienza, no podemos cometer el error ¿no? de presentar o de caracterizarla apresuradamente, pero las cosas no aparecen bien para las Fuerzas Armadas ucranianas. Y hasta el momento, esta falta de éxito responde a todas las cosas dichas una y mil veces en este canal, por nuestros invitados, por Fernando Moragón, por Antonio Alonso, por mí, por el teniente coronel Rodrigo Gallardo, por Guillermo Laferriere, ellos con mucho más conocimiento de las cuestiones militares. Básicamente, esta falta de éxito hasta el momento responde, por un lado, a la falta de apoyo aéreo, algo dicho desde el primer momento, a la falta de personal suficiente, entre 60.000 y 100.000 personas aparentemente, según las filtraciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Recordemos la proporción mínima para un ataque, 3-1, así que 60.000, 80.000 o incluso 100.000 soldados aparecen como insuficientes. La cuestión de la artillería también, por más que presenten fuerza de artillería, no aparecen al nivel de las Fuerzas Armadas rusas, Fuerzas Armadas estructuradas alrededor de la artillería y con una capacidad de aprovisionamiento de munición única. Finalmente también aparece la cuestión de la falta de sorpresa. Increíblemente, hace unos días comenzó una campaña Ucrania con soldados llamando al silencio para generar sigilo, pero claro, si vos realizás anuncios de una contraofensiva o de una ofensiva durante meses, después, un día antes o un día después, como que esa campaña podrían haberla comenzado 6 meses antes, pero bueno. Y por último, el hecho de que Rusia parece a la espera, ¿sí? Con lo cual fortificada, y sobre eso quería presentar algo, Víctor, Guillermo, antes de comenzar con las preguntas a vos. Muy Ok, interesante, una infografía vista por aquí, un segundito. Un diario, el Zürcher Zeitung, un diario de Zurich, de la capital, perdón, no la capital financiera de Suiza, con una infografía, aparece ahí sí, una infografía muy interesante de las fortificaciones rusas, ¿sí? Hasta el momento, los avances, los ataques aparecen entre 4 y 5 lugares dentro de lo previsto también, ¿sí? Con principalmente el objetivo de generar un corte en el frente ruso en esta zona. Los ataques aparecen mayormente en esta área, donde naturalmente aparecen las fortificaciones rusas, y hasta el momento la primera línea de defensa rusa, una línea destinada principalmente al primer contacto con el enemigo, está respondiendo de manera suficiente. En realidad, por lo general, ante una ofensiva de magnitud, por lo general, las fuerzas defensivas van retrocediendo hacia líneas más fuertes. La primera representa solo una forma de primer contacto, pero hasta ahora están respondiendo desde ahí ya. Estas un mapa, ¿sí? Acá podemos presenciar también, bueno, esta es la previsión de ese diario, donde comenzaría, ¿sí? Donde comenzaría la ofensiva, de acuerdo a lo previsto por todos los analistas militares a ambos lados del río, del río Bravo. Acá caracterizan a esta zona cercana a Zaporilla como una zona peligrosa por lo abierta, Offenfelda, campos abiertos, así que hasta este diario presentaba esto hace ya una semana bastante claramente. Después de pocos kilómetros colisionarían las ofensivas, o colisionaría la ofensiva con los primeros Vorposten, en alemán lo llaman, los puestos previos, ¿no? Como la primera línea, el inicio de las fortificaciones. Cada uno de estos circulitos representa una fortificación. 7 kilómetros después, una masiva línea de defensa, ¿sí? Con campos de minas, Schützengräben, no puedo recordar la obstáculos, palabra. No, los obstáculos. huecos en la tierra. Trincheras de tanque, trincheras Trincheras, para tanques. mamita. A veces leyendo el alemán no puedo recordar una palabra en castellano. Trincheras, efectivamente obstáculos para tanques también, ¿sí? Después de 15 kilómetros, una segunda línea defensiva, una vez más con lo mismo, con trabas, obstáculos, trincheras. Más adelante, la ciudad de Tokmak, ¿sí? Una de las uno de los posibles objetivos, alrededor de la cual aparecen fortificaciones también, naturalmente, trincheras, naturalmente, calles de una sola mano o de un solo acceso minadas. Acá la explicación de que las fortificaciones muchas veces responden a la topografía, por eso aparecen acompañando
distintos accidentes geográficos en altura. Finalmente, otro elemento importante, el hecho de que a las espaldas aparece el río Molochna, si no recuerdo mal, una de las brazos del Dnieper, lo cual representa un obstáculo natural más para el atacante. Y finalmente, en el caso aquí de alcanzar Melitopol, de realizar un avance hasta aquí, ya de por sí muy difícil, bueno, aquí comienzan combates urbanos, y los combates urbanos están caracterizados por la necesidad de tiempo, ¿sí? Una vez alcanzado el mar de Azov, ahí sí el frente ruso aparecería quebrado, y entonces comenzaría la defensa. Bueno, el punto ahí, debería comenzar la consolidación y la defensa de eso, nada más y nada menos. Esto presenta muy gráficamente la dificultad de todo esto. Y acá después presentan algunas imágenes satelitales sobre, por ejemplo, contra los tanques. Dientes de dragón. Graben llaman a las trincheras contra tanques zanjas antitanques. Zanjas antitanques. Gracias, Guillermo, por el término técnico. Zanjas antitanques, esa es la traducción. Acá sí, trincheras de protección. Acá, según esto, lugares de posicionamiento de tanques protegidos y cubiertos desde el este también, primera línea de defensa, segunda, tercera, cuarta, solamente en un terreno, en una zona de campos, varias líneas de defensa. Por otro lado, aparecen también lugares fortificados en los alrededores, con trincheras, con zanjas. Y acá es el ejemplo de esta ciudad, de Tokmak, con estas zanjas alrededor de la ciudad, ¿sí? Y con espacios previstos para el ingreso de una ofensiva, formas de acceso únicamente penetrables a través de aquí, y naturalmente en esos lugares aparecen las defensas a la espera, ¿sí? Solamente una infografía interesante. Por acá, otro mapa bastante interesante, este es de los colegas de Descifrando la Guerra, con los avances hasta ahora en estas zonas de aquí. Por el momento, nada muy importante, territorios básicamente abiertos, campos. En algún momento, si no recuerdo mal, habían conquistado aparentemente parte de una de estas ciudades, no de Vuhledar, no recuerdo exactamente cuál, de Vilorivka, si no recuerdo mal, la habían conquistado, pero finalmente los rusos la reconquistaron después. Así que esa es la situación actual, y perdón por esta introducción tan larga, Guillermo, pero quería presentar esto para comenzar con lo bueno con vos, no con estas pequeñeces encontrables en cualquier otro lugar más o menos serio, en cualquier otro canal. Guillermo. Primer punto para la discusión, para el debate, para la charla. Los Leopard, la culpa de la falta de éxito hasta el momento, ¿responde a la mala calidad de los Leopard, o acá en realidad aparecen otras cuestiones de fondo? Mirá, capaz que quizás lo recuerdes, cuando se empezó a hablar que Alemania le iba a entregar los Leopard a Ucrania, se hablaba de que los Leopard solamente habían tenido experiencia de combate con los turcos en Siria, quizás lo recuerdes, y que esa experiencia de los turcos en Siria no había sido buena porque habían tenido muchos tanques que habían sido puestos fuera de combate. Esa experiencia en Siria no es trasladable a esto. ¿Por qué? Porque esos tanques eran empleados contra un enemigo que utilizaba técnicas insurgentes, ¿me comprendés? Entonces, se daba para emboscadas, para ese tipo de cosas. En este caso, estamos hablando de una guerra de tipo absolutamente convencional, de ejércitos contra ejércitos. Los Leopard que le han entregado a Ucrania, independientemente de los modelos que hayan sido, vos tenías los más viejos, digamos, que son los que tenía España y que los tenían por ahí abandonados, te habrán comentado, y que, bueno, tuvieron que
hacerles un upgrade importante, o los otros que le pudo haber dado Alemania y otros países europeos, son muy buenos tanques, eso no tengo la menor duda. No tengo la menor duda que las tripulaciones, como se menciona a los que operan el tanque individualmente, han recibido un buen adiestramiento de cómo mantenerlo, cómo operarlo, que es toda una historia y generar un equipo dentro del tanque. Pero hay pasos que llevan mucho tiempo, Ezequiel, que son el de hacer que una tripulación de un tanque esté acostumbrada o esté, digamos, entrenada para combatir con otros grupos de tanques. Se empieza con 4 de una sección, con, no sé, 14 o 12, depende de los ejércitos, de una compañía o cuadrón de tanque, para un batallón que son 3. Pero una vez que vos solucionaste eso, digamos, y que tenés a la gente capacitada para operar como un batallón de tanques, esos batallones de tanques no operan solos, sino que operan en conjuntos con infantería que puede ir a pie o infantería que va a estar apoyada con AIFB, que son los vehículos de combate de infantería, o tiene que estar coordinado para operar con la artillería, para operar con el apoyo aéreo, que en este caso sabemos bien y lo hemos hablado varias veces, no tienen. Es decir, todo eso lleva tiempo. Y ese tiempo no se lo daban los proveedores de esos vehículos blindados. Esos proveedores de vehículos blindados quizás les hicieron capacitar a esta gente, y acá estoy especulando, digamos hasta el nivel, depende de cuántos le hayan dado. Pienso, por ejemplo, los Challenger que le dio Inglaterra, les dio 24 o 28, ¿no es cierto? Que es la mitad de un batallón. Quizás los prepararon para combatir a nivel de escuadrón, de 14 o de 2 escuadrones, 28 tanques, sí, pero no más allá de eso. Ir a un nivel más arriba es tiempo que tendría que haberles asegurado Ucrania a esas tropas. Entonces, podemos hablar de, cuando vos me preguntás, y aquí termino, si hay un fracaso de los Leopard, viene a cuento de todas las imágenes que se han visto de los ataques que han recibido exitosos con drones o accionados por minas. Eso tiene que ver con las circunstancias propias del combate y probablemente también con el hecho de que estas tripulaciones, estos tanques, han sido sometidos a ser empleados sin tener la posibilidad anterior de haberse capacitado en un equipo interarmas, como se suele decir. ¿Me comprendés? Entonces, en esa circunstancia, no vale decir, bueno, estos tanques no sirven para nada. No, yo tengo mis dudas con respecto a eso, más allá de que alguna propaganda que vos podés ver dicen, estos tanques, mirá cómo arden y todo ese tipo de cosas. Me parece que pasa por otro lado la cosa, y la cosa pasa por la capacitación para integrar un equipo de armas combinadas. En la gran mayoría de videos vistos sobre los ataques o videos de los ataques Sí, a los tanques, aparecen ataques aéreos. sí. ¿Cómo, teóricamente, cómo ayudaría el apoyo aéreo para responder a estos ataques? Bueno, Guillermo, ahí ¿cuál es el saca, funcionamiento? Sí. sí, 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 ahí saquemos de la ecuación por ahora el tema drones, que ya volvemos enseguida. Pero, ¿por qué yo recalco el tema de esos aviones de combate? No tanto porque los aviones esos de combate son útiles para proteger a los tanques en 2 formas. Una, con patrullas aéreas de combate que estén sobrevolando sobre la zona donde están los tanques, para que cuando los tanques tienen una dificultad para continuar operando, reciben una señal de parte de alguien que está en tierra y atacan a algún blanco terrestre, digamos que es el que está molestando las operaciones de los tanques. Eso es una cosa. La otra cuestión es que la aviación de combate, otros aviones de combate que no están sobrevolando sobre el terreno donde están operando los tanques, están batiendo la profundidad del enemigo, donde tiene donde tiene armas antitanques, donde tiene centros de comando y control, donde hace operaciones de guerra electrónica, y esto nos va a llevar a los drones, que, digamos, afecta todo el proceso de la toma de decisiones y del combate de esas fuerzas enemigas. Con respecto al tema de los drones, el tema hasta ahora no es que la aviación de combate está en condiciones de combatir contra los drones. Los drones tienen tamaños que son muy chicos, vuelan muy bajo, los que se están utilizando, ¿no es cierto? Entonces, a lo que se apela son a operaciones de guerra electrónica, a sistemas que empiezan a emitir
en determinadas bandas del espectro electromagnético, apostando, y ese es el término, apostando a que le pegues a la banda o a la frecuencia en la cual ese dron es dirigido, ¿no es cierto? Y si vos lo podés afectar a esa frecuencia, el dron cae en picada o cae en otro lado, ¿me comprendés? Eso es lo que hay hoy contra el tema de los drones, pero no es que aviones de combate estén volando para pegarle a los drones. El otro que no mencionamos, Ezequiel, son los helicópteros de combate. Los helicópteros de combate, estos de doble pala, ¿viste cómo son los militares para mencionar las cosas? Son raros, ¿no? Por ejemplo, a los aviones, a los cazas les dicen aeronaves de ala fija. Y a los helicópteros, en vez de decirles helicópteros, le dicen aeronaves de ala rotatoria. Bueno, estos helicópteros rusos que tienen dos hélices que operan sobre la parte superior, han debutado en estos combates en la zona de Zaporizhia de una forma salvaje y con un dato que no se ha prestado atención, Ezequiel. Termino con esto. Han operado de noche. La Fuerza Aérea Táctica rusa, es decir, la Fuerza Aérea que está en apoyo a las operaciones terrestres, está tanto con helicópteros como con aeronaves, como con cazas, ha operado de noche. Y esto es algo que se sabía que los rusos tenían en la manga, pero no lo habían usado hasta este momento en la campaña de una forma tan dura. Y aquí vemos el problema, ¿no es cierto?, de haber lanzado esta operación en esta zona con mucha cantidad de blindados, cuando vos no tenés una capacidad de control, aunque sea local y por una temporadita, del espacio aéreo que te dé cierta seguridad. Sí, uno de de las aeronaves Exactamente. más utilizadas, Sí, seguramente el instrumental para la navegación nocturna. claro. Em, Abandono un El piloto, poquito el perdón, el tema. piloto se coloca Sí, unas gafas, Ezequiel. claro. El, Ujú. el piloto también se coloca unas gafas para poder leer sin inconveniente el tablero y también poder ver fuera de la máquina, ¿no? Sí. Para mí llamó poderosamente la atención el Ujú. hecho de que en el inicio de la invasión rusa, Rusia no haya realizado un uso intensivo de su fuerza aérea, incluidos los helicópteros, algunos de ellos derribados, recuerdo videos de helicópteros Sí. derribados, pero ¿por qué no acometieron capitalizando la superioridad aérea y con un ataque tan masivo como el ataque de los tanques, Ujú. fracasado, abiertamente fracasado, con helicópteros? Pero bueno, eso es una pregunta para otro, otra charla. Vos, Guillermo, acá presentás una frase tremenda, la ¿Cuál? cual Porque, acompaña por siempre, porque esta me de maldicen de todos es un lados, así que crimen no que sé. no se haya buscado Sí, mejorar la situación de las escasas tropas, colocando a las mismas en una sí. situación más ventajosa, utilizando el Dnieper como una barrera donde apoyarse, al menos en buena parte de su recorrido. Y Mm. después, más fuerte aún, es un crimen enviar a los soldados a la lucha, apostando a que sea la ineptitud de los comandantes enemigos lo que posibilite una victoria. Sí, Fuerte, y pero sí, pero real. me ratifico. A ver, Ezequiel, las condiciones, lo hablamos bastante. Vos vas a encarar una batalla donde te estás jugando, y que inclusive lo estuvieron anunciando, como vos mencionaste, varias veces. Vamos por Melitopol, ver si le pegamos a Mariupol, y de ahí nos vamos a la Crimea, y la Crimea cae sin que los rusos hagan absolutamente nada, no van a usar ningún arma nuclear táctica, nada, se van a rendir, van a entregar Sebastopol. Bueno, ok. Vos mandás a hacer esa actividad, o sea, tratando de buscar quebrar o partir en dos el teatro de operaciones ruso en ese sector sur del mismo, sin tener un control del espacio aéreo, sin tener una fuerza aérea operativa, sin que le hayas dado a los componentes de tu fuerza militar la posibilidad de haberse entrenado como un sistema de armas combinadas. Y disculpa que insista con esto. Es un crimen, porque vos estás apostando
a que obtengas un buen resultado en base a que, bueno, se da como dicen los medios de informativos en Argentina, los comandantes rusos son todos alcohólicos, unos tipos que son unos payasos, entonces en esas circunstancias no van a utilizar bien los medios que tienen y nosotros los vamos a vencer. Eso es un crimen para mí. ¿Qué querés que te Completamente de diga? acuerdo. A mí, yo remacho esto una vez más. Yo aparezco a favor de la paz, realizo un llamado a la resolución política de un problema político desde el principio. No me congratula la muerte de nadie, ni ruso, ni ucraniano, ni de Zimbabue, ni de Oceanía, pero presenciar imágenes de destrucción de tanques en fila, a campo abierto, a mí me acomete una angustia por la muerte completa. Perdón por esta perspectiva más, más desde el lado humano, ¿no? Yo no un militar, yo un analista político. ¿Cuánta muerte innecesaria? ¿Cuánta gente muerta sin Pero tal ningún cual, sentido, ¿no? pero tal cual. Pero además, vos fijate que irrumpen, tratan de irrumpir sobre campos minados, ¿no es cierto? Y sería interesante saber, bueno, cuántos vehículos de combate para limpieza de terrenos minados han utilizado los ucranianos, si realmente, y espero que sí, hayan hecho algún tipo de reconocimiento de esos campos. Vos no asaltás sobre un lugar donde sabés que hay campos minados y bueno, vas viendo a la medida que como los tipos van volando, vos vas abriendo un caminito. No, vos adelantás gente que trata de detectar eso, abrir caminos, ¿me comprendés? Para, Sí. dentro de lo posible, poder pasar. Pero lo que hemos estado observando es cruzar campos minados que se sorprenden y muchas de esas imágenes que vimos fueron de vehículos de combate que ante el choque con un campo minado las tripulaciones abandonan el mismo y lo dejan por ahí, ¿no es cierto? Y también otra cosa que me llamó la atención y que va otra vez al tema de la capacidad para utilizar un concepto de armas combinadas, es el apelotonamiento. Hay imágenes donde se ven vehículos de combate Bradley con Y Leopard. vehículos de combate Leopard, todos en como si fueran, viste, aglomerados entre sí, les falta un cartel que digan, estamos acá, Sí, peganos. sí. No presento en esta transmisión, no presento imágenes de los tanques porque últimamente YouTube desactivó la monetización de mis videos por supuestamente la promoción de la guerra, evidentemente por la aparición de videos con, bueno, de todo tipo, ¿no? De una manera Claro. bastante cínica, porque desactivan los videos, yo realizo una apelación y después, una semana después, ellos convalidan mi apelación. Pero claro, un video de hace una semana después desapareció y todo el esfuerzo y el video desapareció a los 30 minutos, Sí. ¿no? Así que bueno, por eso no estoy presentando las imágenes, pero seguramente quienes nos acompañan presenciaron la enorme cantidad de imágenes y esa del apelotonamiento de un Bradley al lado, un Leopard y otros vehículos alrededor, seguramente aparecerá en la retina de muchos de ellos. Muchas de las imágenes, Guillermo, por cierto, aparecen también desde helicópteros y por eso una consulta. ¿Solicitó Ucrania, además de los F-16 famosos, helicópteros? Porque por lo menos lo que recuerdo yo de las últimas guerras en el combate contra tanques en Irak, los helicópteros estadounidenses Sí. en ese momento habían básicamente determinado el barrimiento, el barrido de los tanques iraquíes, muchos de ellos de fabricación soviética Iraquí. y después ensamblados en Irak, si no recuerdo mal. ¿Por qué en este caso aparentemente Zelensky no solicitó algo tan fundamental en el apoyo aéreo moderno como los helicópteros? ¿Alguna idea? Mira, yo creo que algo de eso que pidieron en algún momento del año pasado, Sí. recuerdo también que se habló que el Reino Unido iba a proveerles de algunos helicópteros de Apache que tienen ellos que son antitanques.
pero eso después quedó en la nada, porque me parece que esto también tiene que ver con el nivel de armamento que se le ha estado dando a Ucrania, que es que es el necesario para pelear, pero no para ganar. Es decir, si vos le hubieras dado helicópteros de combate en el año pasado, helicópteros, como refiero, helicópteros de combate, helicópteros que tienen capacidad de cazar tanques, les hubieras dado esa provisión de vehículos blindados hubiera sido muchos meses antes y hubiera tenido Ucrania este tema de poder capacitarse, podría haber hecho otro tipo de operaciones. Y déjame volver a lo que mencionamos antes con respecto al río Dnieper. Los ucranianos, en vez de estar siguiendo, digamos, el ritmo del baile que les marca la orquesta de los rusos, es decir, de mantener permanentemente el contacto con ellos en toda la línea del frente. En algún momento, antes de todo esto, ahora ya es tarde, se hubieran replegado al oeste del río Dnieper y al este del Dnieper a la medida que vos te vas acercando a Kiev, vos hubieras obligado a los rusos a un movimiento que no tenían previsto porque estaban utilizando una guerra digamos, de desgaste que no tenía por qué estar acelerándose un movimiento hacia adelante. Los hubieras obligado a eso, hubieran encontrado ellos la barrera importante que es el Dnieper para repensar operaciones y ellos hubieran ganado una pausa operacional para poder replantearse todo esto. Tenía un costo político, como tuvo costo político haber dejado a la margen el oblast de Kherson en su momento por parte de los rusos, ¿me comprendés? Pero no se hizo eso y ahora ya es tarde. Pausa operacional o pausa táctica. A propósito de pausas, Guillermo, ese otro tuit tuyo de los últimos días súper interesante. ¿Qué ideas estás presentando ahí a partir de la falta de éxito de la ofensiva ucraniana respecto a estas posibles pausas? Ok, yo doy por sentado que no estamos frente a una conducción política militar de parte de Ucrania que sea enfermiza, sino que tiene bases racionales. Parto de eso. Entonces, si tiene bases racionales, cuando vos ves que tu plan, en líneas generales, para la ofensiva que estás desarrollando, lo único que estás cosechando hasta ahora son pérdidas, y que no has logrado con esas pérdidas posicionarte en algún lugar del terreno que diga, bueno, hemos perdido tanto, pero mirá el logro que hemos tenido, hemos corrido la línea del frente hacia el este, tantos kilómetros, etcétera. Cuando eso no sucede, vos tenés que hacer una pausa y replantearte eso. Y la duda es si es una pausa de carácter táctico u operativo. Una pausa de carácter táctico puede ser una que te diga, bueno, los procedimientos de combate que hemos estado utilizando no funcionan, en vez de, qué sé yo, de estar operando con las últimas luces, con los últimos momentos de oscuridad de la noche, vamos a tratar de volver a aprovechar toda la noche porque en eso nos dio resultado, o aprendamos algo de los pequeños éxitos que tuvimos en los flancos norte y sur de Bakhmut, a ver por qué ahí no fue mejor que acá en el sur. ¿Me comprendés? Eso sería un tema táctico de ajustes. Ahora, si lo que vos tenés es que estás perdiendo medios en una tasa en unos porcentajes que están mucho más allá de los materiales que vos tenés para reponerlos y por supuesto el recurso humano para poder hacer los relevos de todo ese personal que estás perdiendo, sea por muerto, heridos, desaparecidos, lo que sea, ahí tenés que replantearte toda la operación y quizás lo que tengas que decir es, bueno, esta ofensiva que estábamos lanzando y que tan importante es políticamente o lo que sea, bueno, habrá que pararla, plantarnos en algún lugar y decir, bueno, este verano no es nuestro momento, porque aparte hay otro tema, Ezequiel, que no se menciona. Hasta ahora, ofensivamente, están operando los ucranianos. No vaya a ser que la posición de los moderados en Rusia sea que sea la que esté dominando y los rusos quieran terminar este tema este año y cuando se produzca una pausa prolongada de parte de los ucranianos, se larguen en la ofensiva en algún otro sector, tratando de posicionarse del otro hacia el oeste ellos, de una forma que les permita, a criterio de los rusos, decir, punto, estamos en una situación como para imponer la paz. ¿Con qué vos vas a hacer frente a eso si tu tasa de pérdida de material es altísima y te quedás sin una reserva operativa?
Claro, No lo sé. claro. Sí, sí, hacia ese lado quería eh, las últimas preguntas para comenzar el debate Ujú. sobre escenarios posibles. Pero antes de comenzar esta última parte de el análisis, quería muy rápidamente presentar algunos de los saludos. Guillermo, nos acompaña gente eh, desde Londres, Colombia, Panamá, bueno, voy a Argentina, Chile, México, increíble, ya 1.400 personas prácticamente. Los comentarios sobre tus análisis, Guillermo, súper positivos, de todo, de Se ve que todo pocos menos. argentinos, ¿eh? Porque de Argentina recibo un rosario de calificativos de todo tipo. Zaragoza, bueno, pero eso por la sinceridad de tus análisis, Sí, bueno. Guillermo. En este momento, cualquier análisis realista, más o Mm, menos certero, te van a cometer de todos lados. Bueno, sí. no por nada esto de que ya algunos de mis videos eh, bueno, sí, en parte censurados. Esto de, para colmo, con perdón que machaque con esto, pero para mí bastante enojoso realizar un esfuerzo muy fuerte para poder Tal realizar, cual. por ejemplo, una charla. Algunos de los videos, las charlas con vos, Fernando, Guillermo, algunas de las charlas con vos las caracterizaron como no aptas para publicidad. Por alguna razón, evidentemente ligada a la guerra, porque pornografía no estamos presentando, insultos tampoco, y de hecho realizamos un análisis de la guerra con miras a la paz y a la resolución de los Sí. conflictos, y después cuando uno rechaza eso con una apelación, 7 o 10 días después desactivan la prohibición, pero claro, el objetivo ya cumplido, ¿no? Pero bueno, por eso, por favor, a todos los seguidores y las seguidoras, ayúdennos con la difusión, porque cuanto más grandes, naturalmente, más difícil cualquier forma de establecimiento de dificultades, de censuras. ¿Sí? Bueno, Guillermo, comencemos entonces sí, el análisis Vale. sobre posibles escenarios. Esa de ahí el título de esta transmisión, de este vivo. Y ahora, porque, bueno, si realizaran una pausa efectivamente, como deberían en una situación actual, evidentemente vos ya estás conceptualizando la falta de éxito actual como algo estructural, no como una situación de los primeros días y remontable después, sino como un problema verdaderamente estructural. Porque al menos, perdón, tenés que sentarte a ver qué pasa. Para ver qué es lo que vas a seguir. Está, ese es el tema. ¿Mm? Y entonces, Entonces, ¿cuáles las posibilidades de Ucrania desde el primer bueno, análisis? lo primero que tenemos que tener en cuenta con Ucrania es que depende 100% de la bonanza, del buen criterio de los países extranjeros. Es decir, si es por ello, solamente están liquidados. Me refiero que no están en capacidad de mantener la lucha. Es decir, que ellos tienen una dependencia, si se quiere el término, de desde el exterior se quiera seguir ayudándolos, por un lado. Entonces, una ofensiva, y esto es una especulación muy grosera ya, no, pero una ofensiva que fuera absolutamente un fracaso, y más en las circunstancias en que estamos, que sea rotundamente un fracaso, debiera poner en duda la continuidad de todo el apoyo en miles y miles de millones de dólares y de euros que recibe Ucrania. En esta semana, Biden dijo, bueno, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por el tema de Ucrania. Vos fíjate que el último paquete de ayuda va a material que tiene que ser construido, Ezequiel. ¿Me comprendés? No que está en stock o que ya que se lo van a dar, sino que tiene que ser construido. Entonces, eso por un lado. La otra cuestión que podría pasar es que de esta ofensiva, al menos logren en algún sector un avance hacia el este, que corra el frente en algún sector y que pueda ser vendido ni siquiera al público interno ucraniano. Acá el público que tiene que comprar eso es el público de los gobiernos extranjeros que apoyan Ucrania.
y que eso les pueda dar para que siga el tema. El problema con estos escenarios es que yo tengo para mí que se me hace muy difícil pensar, porque para mí el actor principal en todo esto está en Washington y en la administración de Biden, es que Biden pueda ir a encarar el 2024 en su pretensión de reelección con una situación en Ucrania que no sea favorable, ¿me comprendés? Entonces eso me cuesta a mí que eso pueda ir bien. Entonces, me parece que lo que tenemos que esperar es que sea una pausa operativa o una pausa táctica, el gobierno de Ucrania decida jugarse el todo por el todo. Es decir, que empeñe hasta lo que no tenga, me parece a mí, en una ofensiva que quizás pueda cambiar de dirección, pueda cambiar, en vez de manejarse por 2 o 3 ejes, hacerse por uno solo, pero me parece que es poco probable pensar que Ucrania, con este gobierno, decida no hacemos más nada. Me parece que se van a jugar el todo por el todo como la última carta y la van a echar a la mesa. Me parece que va a ir por ese lado. Más de un análisis militar, estás realizando un análisis político. Y pero que la guerra es una, vos estás en Alemania, la guerra es parte de la la vez política. pasada, ¿no? Lo de la vez Sí, ¿no es pasada. cierto? La guerra es una herramienta de la política, entonces, si vos fracasás, estuviste meses diciendo que ibas a hacer una ofensiva, la ofensiva llega a fracasar y no tenés nada que mostrar más que destrucción del material que recibiste después de meses de estar bregando porque llegaran. Meses, después de haber enviado personas afuera, miles de hombres a capacitarse, y vos no tenés nada para mostrar. Cuidado también con los que hablan de la posibilidad de un golpe en Ucrania, ¿no? Porque inclusive quizás lo hayas escuchado, porque se habla de esa cuestión también. Tiendo a creer que no, porque me parece que un golpe que sucediera, otro más, en Ucrania, ya los descolocaría demasiado frente a lo que viene, ¿no? Pero, no sé, algo vas a tener que mostrar después de todo esto. Sí, el otro día en Negocios TV deliberábamos sobre la posibilidad de una ofensiva rusa tras una contraofensiva rusa tras la ofensiva ucraniana. Sí. Yo presentaba esta idea, después Fernando respondía, bueno, quizás en el próximo verano, o por lo menos en la siguiente primavera, podría Rusia realizar un ataque, conquistar territorios más allá de la línea actual de combate y generar un regalito para Biden de cara a las elecciones. Recordemos, el año próximo, año electoral, en Estados Unidos las elecciones comienzan antes del día de la elección debido a al largo proceso de elecciones primarias, las elecciones internas de los partidos, si no recuerdo mal, las elecciones planeadas para los últimos meses del año, no recuerdo ahora si Noviembre. Noviembre, ¿no? Bien, no recordaba si octubre o noviembre. Bueno, ahora, otro escenario en esta línea, pero más radical, Guillermo, considerando este análisis tuyo de una ofensiva a todo o nada, porque si no, políticamente te abandonan quienes te patrocinan y si no te patrocinan, colapsa tu esfuerzo bélico. ¿Podría comenzar, en el caso de una derrota catastrófica para Ucrania, un contraataque ruso casi inmediato en el caso de desaparición de las Fuerzas Armadas ucranianas, o toda contraofensiva, aún un poco desesperada como estamos presentando esta, siempre presenta un recaudo de fuerzas defensivas, de manera de no generar la posibilidad de esto? Mirá, yo en esto amablemente discrepo con Fernando. Yo creo que los rusos están en condiciones de buscar terminar la guerra en este verano. ¿Estamos? No sin buscar llegar hacia la frontera polaca. Ahora, ya y esto es una especulación muy grande, pero si se diera un colapso ucraniano, acá vamos a entrar a abrir puertas todavía más complicadas, porque por ahí vecinos como Polonia,
quizás quieran establecer una buffer zone al estilo de la que Turquía estableció durante muchos meses en Siria durante la guerra civil. Y ahí yo no sé si los rusos van a... ¿qué pretenderían, ¿no es cierto? Si alcanzar solamente la ribera del Dnieper y plantarse ahí, o si van a tolerar que países ajenos a Ucrania abiertamente ingresen al lugar, o si van a tolerar una situación de anarquía en Kiev o las zonas que ellos controlan. Es una caja de Pandora, realmente es inconcebible lo que puede pasar ahí. Inconcebible. Yo tendería a pensar que los rusos van a tratar de mantenerse lejos de todo lo que se diría un despelote acá en Argentina, porque eso sería, me parece ya inmanejable. Inmanejable. O sea, es mejor que no haya un colapso en Ucrania y que haya una posibilidad de alguien que controle la cosa y con quien sentarse, ¿no? Sí, de acuerdo. Y recordemos también que Rusia realizó un aprendizaje después de su ofensiva inicial, de alguna manera también mal planificada, sin lugar a dudas, en el sentido de ataques masivos, pero después poca gente, en realidad, planificada con un objetivo, por lo menos esta mi lectura, el derrocamiento del gobierno, no conseguido, aún así conquistada una enorme parte de Ucrania, pero después las tropas utilizadas para eso aparecían insuficientes para realizar la defensa de eso. Incluso hasta, por lo menos esa es la conclusión alcanzada en la conversación con Rodrigo Gallardo respecto a los batallones tácticos rusos, Sí, los BTG. los BTG heredados de la doctrina militar soviética. Estos batallones pueden realizar la función de ataque muy bien, pero no aparecen concebidos para la defensa y No. después aparecían en situaciones en las cuales una frontera de miles de kilómetros aparecía en manos de 250.000 tipos, lo cual, si Sí, vos vas a sí, realizar pero una vos ofensiva... fíjate, Sí, sí, pero yo también te podría decir, y que abono lo que dijiste, ¿no? Pero también te sí, podría decir que aún actuando de esa forma, obligaste a los ucranianos a sentarse en Ankara, ¿no? Creo que fue en Ankara, en Turquía, y estuvieron a punto de llegar a un acuerdo de paz, digamos, hasta que el gobierno excelente punto. claro, británico hizo abortar todo eso. Entonces, es cierto que no tenían fuerzas para controlar todo ese espacio y que eso también les causó bajas porque por toda, digamos, la extensión de las columnas, para avanzaron demasiado rápido, es todo un hecho. Yo concuerdo con Gallardo en ese sentido. Pero bueno, sí, yo creo que Sí, también, como vos decís, aprendieron y eso no lo van a poder hacer, no lo van a querer hacer. Ahora, qué Y dudo. interesante, Guillermo, que finalmente eso como recordarás esa película Match Point, Ajá, con la moraleja esa de la pelota en un partido de tenis, golpeando la red, la faja, descendiendo y puede hacia un lado o hacia el otro, ¿no? La pelota coqueteando hacia un lado y hacia el otro de la cancha. Esa negociación podría haber determinado, además del final de la guerra, de alguna manera el éxito de los planes iniciales de Rusia. Quizás no los planes iniciales, porque el plan inicial aparecía en la toma de Kiev, pero sí de una salida muy parecida con una negociación rápida en una posición de fuerza. Y sí, pero además, sí, la visita sí, de Boris Johnson Johnson. y obviamente el llamado de Biden también, porque detrás de Johnson Claro. también aparece Biden, determinaron el inicio de un conflicto, no solamente distinto en términos militares, sino también en términos políticos. Una situación completamente distinta a partir de entonces. Tal cual, pero vos fíjate que si ese acuerdo se hubiera llegado, toda esa zona del Donbass sería quizás una zona autonómica pero ucraniana. La bandera de Ucrania estaría flameando. En cambio, cuando esto termine, como me parece que puede llegar a terminar, Ucrania va a ser otra cosa totalmente diferente a como empezó la guerra. Guillermo, Entonces, yo en ese ¿cómo? entonces participaba en los programas de Deutsche Welle, cuando todavía me Sí, te llamaban como veía. invitado, y Sí, yo realizaba esta reflexión.
cuanto antes la negociación y la reedición de un acuerdo de Minsk, mejor, incluso mejor para Rusia, porque la situación de Rusia tampoco es sencilla hoy día, metido en este conflicto, pero por sobre todas las cosas, mejor para Ucrania y sin contabilizar la cantidad de gente muerta, porque esto acá parece como un detalle, pero aparecen cientos de miles de personas, de familias desgarradas y gente muerta, y esto parece como, bueno, Sí, fíjate un vos año de guerra. que el señor Kennedy, que está peleando por la candidatura demócrata a Biden y a otras personas también seguramente dentro de ese partido, esta semana en Estados Unidos dijo que los muertos de parte de las tropas ucranianas en todo lo que va de la campaña pasan los 300.000. Sí, 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 ¿Está? sí. Entonces, bueno. Sí, sí. Bueno, comenzamos esta deriva de la conversación con la idea esta de el aprendizaje hecho por Rusia respecto a avances apresurados en lugar de la consolidación, algo aprendido por Rusia a partir de la llamada, la movilización parcial y el reordenamiento después del cambio en la dirigencia de las fuerzas militares y el inicio de una estrategia distinta tendiente o ligada a una guerra de desgaste y no a una guerra de avance rápido como en el inicio. Sí. El riesgo aparecería en cuestión aparecería el avance hasta el Dnieper en esta zona, marcada en el mapa. Ahora, estratégicamente, Guillermo, más que eso, a largo plazo, para Rusia, el gran objetivo estratégico, dadas las condiciones actuales, distintas del inicio de la guerra, aparecería más bien en Odessa, ¿o no? Sí, pero vos sabés que ahí hay un temita, ¿no es cierto? Que Odessa podría ser bien tomado por parte de los rusos como parte de esa negociación. ¿A qué me refiero? Sí. No vaya a ser que los rusos digan en una negociación con los ucranianos, miren, como una suerte de zanahoria, Odessa puede quedar bajo el control de ustedes. Y eso sería, te digo, muy importante para Ucrania no ser un país mediterráneo. Cuidado con ese tema. O sea, que podría ser una carta. Ahora, hay que reconocer que fuentes, que hay gente que en Estados Unidos te habla que Rusia está interesada, como vos acabás de decir, en Odessa, que está interesada en Kharkov, en toda la zona del Oblast de Zaporizhia, ¿no es cierto? Y que no se van a contentar con otra cosa. Y como yo creo que son los duros en Moscú los que están presionando con más fuerza, no me extrañaría que busquen eso. No me extrañaría. A ver, todo para Ucrania está dependiendo de la voluntad de alguien fuera de su país, sea de los aliados occidentales o sea de su enemigo Rusia hoy. Pero nada depende exclusivamente de Ucrania y eso es tremendo. Sí, sí. Sí, sí, yo realizaba el análisis relativo a Odessa considerando los escenarios futuros. Naturalmente, la toma de los territorios hasta el Dnieper generarían una zona, un colchón de seguridad mucho mayor para Sí, tal Rusia cual. respecto al resto de Ucrania y además establecería una frontera natural como defensa a través del río, pero con la toma de Odessa, por el contrario, eh, generaría una situación para Ucrania prácticamente insostenible, sin con esto de un Estado mediterráneo, sin salida al mar, ¿sí? Comenzarían seguramente las presiones desde arriba, desde Polonia, para, bueno, ya mencionadas en varias oportunidades, para la retoma de la zona de Galicia, como llaman, a esa zona históricamente polaca en territorio ucraniano. Pero además lo de Odessa generaría la posibilidad de la conexión del territorio ruso con las En zonas, Transnistria. claro, con Transnistria, Ah, tal en un cual. Sí, no, tal cual. calentamiento en Moldavia, de calentamiento de la relación con Moldavia, con la primera ministra muy, muy abiertamente antirrusa. Recordarás hace una semana Sí, sí, sí. esta reunión de la, ¿cómo la llaman ahora? Esta reunión
Sí, tipo Unión Europea, sí, sí, sí. Sí, este grupo tan particular, Comisión Política Europea, una cosa así, con todos los países de Europa, excepto Rusia y Bielorrusia, naturalmente como una Unión Europea ampliada, con Zelensky como la estrella, como el invitado de lujo, Sí, declaraciones llamando al ingreso a la OTAN. Entonces, ahí con Odessa aparecería este corredor, Ucrania aparecería controlada y además Moldavia también, y vos con un pasito más cerca de todo el resto de Europa en el caso de una escalada en el sentido de una guerra con la OTAN, ¿no? sí, tal cual. Pero insisto, me parece Sí, que todo lo que es Odessa, el tema Transnistria, me parece que da también para que los rusos lo tengan ahí como una carpeta para poder negociar en sí. determinadas circunstancias. Yo no los veo tan enfocados. Ojo, estoy seguro que los duros en Rusia quieren Odessa. Estoy seguro de eso. Estoy Además por la seguro. historia también, ¿no? De Pero por Odessa. historia, Claro. por supuesto. Pero lo veo que es más frío, me parece que es mucho más frío Putin y lo va a querer jugar, él, Lavrov, lo van a jugar de alguna otra manera. No los veo, yo no lo he visto, por ejemplo, a Lavrov en declaraciones diciendo vamos por todo, como si otros personas con poder en Rusia sí lo hablan, ¿no? Lavrov aparece como mucho más contenido. Pero bueno, no sé, me puedo equivocar, no No, no, estoy ahí. completamente de acuerdo con vos. Ahora, por otro lado, Guillermo, no por Rusia, sino la propia dinámica de la situación geopolítica está generando un montón de consecuencias no planificadas, incluso no queridas, como por ejemplo la posibilidad de un enfrentamiento directo por un accidente entre No, tal OTAN y cual. Rusia. Tal Por cual, cuando ejemplo, vos, fíjate los ejercicios que va a hacer aéreos la OTAN ahora, o fíjate la cantidad de miles de tropas de la OTAN que están desplegadas sobre las proximidades de esta zona de combate. Eso, por más que las tropas sean disciplinadas, de que tengan, digamos, reglas de empeñamiento, que sepan que en qué sector no deben pasar, cuando vos tenés miles y miles de hombres dando vuelta, operando estos tipos de sistemas, vos no podés apostar a que todo siempre salga bien. ¿Me comprendés? Entonces, la posibilidad de un chispazo siempre está, siempre ocurre. ¿Me comprendés? Algo que un gato que te salte y que te lleve todo esto a una escalada que no puedas parar. Eso es un riesgo. Eso es un sí. riesgo que se ha tomado y que está. Otro elemento, Guillermo, en clave geopolítica, cuando comenzó esta guerra, Uh -huh. em, la relación entre Rusia y China y entre China y la India aparecían a años luz de la situación Sí, actual. La importancia tal cual. de el mapa de la cooperación de Shanghái. Sí, Hoy esto casi aparece como el mapa, un mapa de la Guerra Fría, con la excepción de que la cortina de hierro aparecería más corrida hacia el oeste. Realizo esta reflexión porque la propia dinámica del conflicto a escala global y en muchos casos esta dinámica de escalada está generando alianzas, está generando polos mucho más unificados y mucho más uniformes de lo que aparecerían y e incluso mucho más potentes y mucho más perjudiciales. Para Estados Unidos, la alianza entre Rusia y China y un acercamiento entre la India y China, y por ende que la India ya no aparezca como de alguna manera la posibilidad de un aliado en la región, sino ahora casi como un enemigo. Y recuerdo justamente respecto a esto, por un lado, las palabras iniciales de Kissinger con esto sí. de estamos entregando los Ah, rusos, Rusia a los chinos servidos, esto dicho al principio. Y sí. después recuerdo también que a la vuelta de la reunión del G7 en Hiroshima, Biden quería realizar una escala en la India, un encuentro con Modi, Con Modi, sí. para generar acuerdos ahí y de alguna manera establecer una cuña, y finalmente por cuestiones de agenda fue abandonada la idea, pero ahí muy probablemente India haya rechazado ese plan inicial. No, tal Así cual. que en este escenario estamos generando ideas
¿no? Estamos realizando conjeturas y especulaciones. Aunque ni Putin ni Lavrov quieran Odessa, no la quisieran originalmente e incluso no la quieran ahora, en un escenario de escalada. Pero tal cual. Te digo una cosa que a un país que que no mencionamos, pero que también juega sus propias cartas, que es Israel. Vos fijate que Israel se mantuvo totalmente aparte de todo esto y que recibió incluso presiones para estar apoyando a Ucrania y se negó. Se negó absolutamente, ¿no es cierto? Porque Israel, en espejo con India, es otro de los países que tienen una historia de una relación con Moscú muy profunda. Está muy profunda políticamente. Y más con el actual gobierno del señor Netanyahu en Israel. Así que a mí me causaba gracia algunos analistas acá en Argentina que decían que, bueno, que Israel se iba a volcar, porque acá publicaban que iba a venderle o a entregarle armamento a Ucrania. Yo dije, no va a pasar eso. Y lo de India que vos citás es clave porque lo hemos charlado, creo, contigo en otra oportunidad. Acá hay tres grandes potencias, que son Estados Unidos y China, que son, me parece que están a la par. Más lejos está Rusia, en términos generales estoy hablando. Pero el cuarto que está asomando la cabeza del aljibe es India. India es la cuarta gran potencia que está apareciendo. Vos fijate que de las cuatro, tres son una euroasiática y las otras dos directamente asiáticas. Acá hay todo un pivot que se está produciendo y que la gente no lo percibe, ¿no es cierto? No lo termina de percibir. Pero bueno, India, en este siglo, que probablemente después que yo deje este planeta, se va a haber convertido en otra potencia muy importante que va a fijar su propio ritmo, porque así como los rusos, los norteamericanos y los chinos tienen su mirada del planeta, la India también tiene la suya. Y nosotros me refiero aquí en Argentina, tendemos a ver a la India como un lugar de faquires, donde no comen vacas, con ashrams y donde tocaron alguna vez un concierto en Bangladesh, digamos, que no era India, ¿no? Está bien, los Beatles. La India tiene una élite política muy sofisticada, tanto en el partido actual que está en el gobierno como en el partido del Congreso, con gente que mira a muy largo plazo y que lleva los problemas de desarrollo también a los tiempos en que la cultura india se va asimilando. Entonces, cuidado con India. Cuidado con verla como un lugar donde hay muchas necesidades. Es un error, ¿eh? Es un error a mi juicio. Sí, sin dudas. Yo por eso inicialmente en los debates respecto a la forma del nuevo orden mundial, yo presentaba esta idea de un nuevo orden mundial multicéntrico y no multipolar Sí. en el sentido para establecer un contraste entre la idea de un orden multipolar como en la Guerra Fría con polos No, separados, sin no, no, relaciones entre sí, la globalización económica y cultural también generó interdependencias tal cual. estructurales, las cuales no van a desaparecer ni siquiera entre los centros en tensión, porque si aparece un problema en una cadena de producción en China, eso genera consecuencias en la India y viceversa Tal cual. también. Y entre la India y China no aparecen siempre las mejores relaciones, No, pero esta dinámica de escalada está acelerando determinados acercamientos y acelerando también determinados distanciamientos. No por nada, bueno, pero hace unos días, el hecho de que la recepción a Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania en Brasil, la recepcionó la viceministra de Exteriores. Ya no solo no la recepcionó Lula, con un mensaje político claro, sino ni siquiera el ministro de Exteriores de Brasil, no, por no recordar el hecho de que los países de Medio Oriente productores de petróleo,
cuando ahora Estados Unidos lo llama a la disminución de la producción petrolera, ellos responden con el aumento directamente y con la venta en yuanes del petróleo. Así. Tal cual. Y a mí me causa gracia porque hay gente que te dice, Kissinger está viejo, tiene 100 años. El error de la dirigencia occidental de estos últimos 20, 25 años, poner una fecha, ¿no es cierto?, de haber jugado sus cartas de una manera tan... me parece estúpido el término, ¿no es cierto? Es tan estúpida, ¿no? Y pensando que el resto no juega, que el resto va a decir, sí, hacemos lo que ustedes digan y sin tener nosotros una propia mirada, es un error garrafal. Y amarte recordar que el mundo ha sido mucho más multipolar que unipolar, ¿me comprendés? No, las etapas unipolares han sido más bien escasas en la historia de la humanidad. Lo que yo no compro tampoco, y que me parece que también vos lo estás haciendo trascender también, es que necesariamente un mundo multipolar o con muchos centros sea un camino que asegure la paz. Eso yo no estoy convencido de eso. Sí que tenga mayores perspectivas y que pueda haber mayores posibilidades de determinado tipo de diálogo, pero no necesariamente lo asocio a que sea más pacífico, ¿no? No, claro, no, claro. A propósito de Kissinger, si no recuerdo mal, él como ministro de Nixon generó Sí. el acercamiento a China ¡Claro! para el acercamiento de la Unión Soviética en su momento. Pero tal cual, en el 71 él viaja primero y se entrevista con Mao, con Zhou Enlai. Estoy hablando de gente, Zhou Enlai debe conocerlo nadie, ¿no es cierto? Yo lo leía, estaba recién iniciando estaba en el segundo año del liceo militar, ¿no es cierto? Y ya lo estaba leyendo todas esas cosas. Y es cierto, fue una cosa revolucionaria. Y en el año 72 Nixon viaja y se reúne tanto con Mao como con Zhou Enlai. Que hay que tener en cuenta, vos fíjate, ¿no? Nixon, que tiene muchas cosas que pueden ser, digamos, ponderadas negativamente, ¿no? Todo el tema Watergate y todo ese tipo de cosas. Pero en lo que se tiene que ver con su mirada Nixon es el tipo que logra los acuerdos SALT. Nixon es el que inicia los pasos para terminar con la guerra de Vietnam. Más allá de que los pasos hayan sido mejores o peores, los demócratas en la administración Johnson estaban alimentando el monstruo de Vietnam. Y este tipo es el que le pone fin. Después todos se quejan de que, bueno, que las negociaciones en París con Le Ductot no fueron lo suficiente. Pero bueno, yo lo que haría una prevención al gobierno de Kiev es que cuidado, que Estados Unidos ya tiene una tradición de haber negociado aparte, como fue en París, y después comunicado a Saigón lo que pasaba, como lo mismo que hizo con Kabul en las negociaciones en Qatar, ¿no? Y después comunicar cómo venía la cosa. O sea que cuidado en creer que va a haber un apoyo incondicional todo tiempo de Estados Unidos hacia Kiev, ¿no? Sí, Cuidado las enseñanzas de la historia, ¿no? Sí, sí. Y por cierto, a propósito de Nixon, increíblemente estamos realizando una apología de Nixon, nada más lejos de nosotros, pero Nixon estableció las bases para el orden económico mundial Sí. A partir de su decisión de el final del patrón oro. Del patrón oro, tal cual. No, tal cual. Pero vos fíjate que también. Yo lo pasa Independientemente de nuestro análisis relativo a la estructura económica posterior a eso, pero lo determinó. No, pero vos lo comparás a tipos como yo no creo que Kissinger hubiera dejado, si hubiera sido secretario de Estado, hubiera dejado que esto llegara a la situación de que se produjera un 24 de febrero del 2022. Mucho antes lo hubieran anticipado, pero muchos años antes. En 2008 ya lo hubieran, o sea, nosotros ni lo hubiéramos discutido, lo hubieran discutido los tipos, bueno, tipos como vos sí, que están al tanto de todas esas cosas, pero el gran público no hubiera tenido ni idea, no hubiera habido un golpe de Estado en Kiev, no hubiera pasado nada de eso. Pero bueno, primó algo que voy a hacer, que es medio crudo, ¿no? Primó el idealismo por sobre la realidad.
Primó el pensar que todos deben ser como yo quiero, como yo creo que deben ser las cosas, y eso es un camino a la guerra. Porque no hay límite a lo que yo pueda arreglar con nadie. Acá Si lo yo voy a tener una postura llaman, moral por sobre el resto, no hay arreglo posible. acá ¿Qué crees? el gobierno alemán lo llama una política exterior basada en valores y lo presentan como algo tendiente a fines nobles, pero ya desde el punto de vista conceptual, una política exterior basada en valores aparece condenada a la colisión con los valores de otros Pero vos actores, ¿no? fíjate, hablas del gobierno alemán, el mismo gobierno alemán que dio un Willy Brandt, que tuvo una política hacia el este de Europa. Entonces, ves, el retroceso de las élites europeas es tremendo y te hace preguntarte a vos en manos de qué tipos estamos, ¿no es cierto? Sí, Porque sí. están jugando como hechiceros a la guerra sin evaluar las cosas, ¿eh? Sí, sí. Sin evaluar las El cosas. otro día, el otro día en la charla ahí en Madrid, por cierto, saludo a todos quienes participaron, realmente muy interesante y súper interesante. Además, esto es una confidencia, el hecho de que participaron seguidores del canal de todo el espectro político imaginable, Sí, desde votantes de Izquierda Unida hasta votantes de Vox, incluidos seguro. votantes decepcionados del PSOE y del PP, y en muchísimos, como en todos en muchos casos realizaban análisis realistas, presentaba muchísimas coincidencias. A esto la CLO lo llamaría momento populista, ¿no? Un momento de deterioro del orden político y la posibilidad de apariciones de configuraciones políticas distintas a las pasadas hacia cualquier lugar posible en la concepción del populismo de Laclau. Laclau conceptualiza el populismo sin un contenido en sí, simplemente como lo que llama una cadena de una unificación de demandas distintas, nada más que eso. Puede aparecer populismo de izquierda, populismo de derecha, y en sí la política representa una forma de populismo desde esta concepción, bien lejos de las paparruchadas teóricas, ¿no? Del término populista utilizado como algo negativo. Esta es una concepción teórica súper profunda y con esta idea de la ruptura del orden y la aparición de nuevos significados políticos todavía no rellenados. Y así, esa interpretación realizo yo respecto a la enorme pluralidad de ideas el otro día y que aparecieran puntos de conexión de gente muy distinta, ¿no? Porque participaban desde empresarios a ex militantes del viejo Partido Comunista de España. Una cosa loquísima, pero con muchas coincidencias respecto a muchas cosas. Pero bueno, ya ni recuerdo por qué estoy recordando esta confidencia del encuentro del otro día. Guillermo, tremenda la charla de hoy. Bueno, Evidentemente vos no podés solamente realizar análisis militares, sino que también presentás una visión geopolítica muy, muy rica. Así que a partir de ahora te voy a llamar también para cuestiones políticas también. no Eh, debes así- llamarme por nada que tenga que ver con bricolaje, colocar un clavo, mover un mueble de izquierda a derecha, si el tono de pintura, porque para eso no tengo idea, soy un desastre, absolutamente. Bueno, no te vamos a llamar para cuestiones de bricolaje político nada más, Bueno, para ok. escenarios a futuro. Recién habíamos contabilizado más de 2.000 personas conectadas en simultáneo, récord absoluto, así que buenísimo. Redondeamos acá, señoras y señores, demoledores y demoledoras. Recuerden acompañarnos con el like, con la suscripción, si pueden con una membresía también. Su presencia, de todas maneras, ya para nosotros representa el mundo. Así que, Guillermo, como siempre, el final aparece reservado a vos. Si querés el cierre con lo que quieras vos. Nada, que ojalá termine esto cuanto antes, de verdad. Termine esto cuanto antes, que haya una búsqueda a ver, hay un límite a la guerra. Aquellos que te dicen que hay una guerra que se pelea hasta el último ucraniano o hasta el último soldado ruso, eso no existe. Aún el imperio japonés en un momento dijeron basta. Cuando vos ya no podés con tus medios alcanzar un objetivo que sea realizable,
todo lo que sigue es un desastre. Entonces espero que eso prime en algún momento, pero soy escéptico. Suscrita hasta las comas de eso. Guillermo, Demoledores y Chau, chau. Demoledoras, hasta la próxima, chao.